Pala, nos introducimos en el primero de tus temas que tiene que ver justamente con cómo se fue moviendo el voto peronista desde el regreso de la democracia. Sí, y es muy interesante, bueno, lo que decía Mario recién sobre ahora gobierno de coaliciones cuando arrancó en 1983 con lo que era el bipartidismo. Pero si podemos ver la placa, es muy interesante la evolución de cómo fue el voto peronista desde la vuelta de la democracia. Y yo decía, hizo la peor elección de los últimos 20 años porque en el 99 con Duhalde, que fue con todo el peronismo unido, había sacado 38,27 puntos. Después empezó a poner el peronismo 3 candidatos en cada elección. 2003, Kirchner, Menem y Rodríguez A superan los 60 puntos. Tocan un techo en el 2007 con Cristina, Lavagna y Rodríguez A. Vuelven a tener 67 puntos en el 2011 con los 54 de Cristina más Rodríguez A y Duhalde. Y después empieza una baja en el 2015, que es cuando pierden contra Macri, sobre todo por la división del voto entre Scioli y Massa. Y en el 2019 en la suma vuelve a bajar, pese a que por supuesto que la conclusión es que gana. Claro, gana y el peronismo se unió y terminó obteniendo la victoria, pero entre Alberto y Lavagna suman 54 puntos, con lo cual queda un poco esto la discusión de cuál es la mejor fórmula del peronismo para ganar las elecciones. Parece, por supuesto, que es la unión de las principales partes. Y vamos ahora, decíamos, la crueldad de la política, ¿no? La imagen, cómo varía la imagen de los principales candidatos y principales dirigentes antes y después de la elección. Y voy a dejar al final para Lavagna porque realmente yo creo que es un caso de estudio. Pero fíjate, Alberto, acá es la comparación, las consultoras D'Alessio, Irol y Berenstein, entre mayo, cuando lo nominaron Alberto y Lavagna confirmó que iba a ser candidato, y octubre. Alberto crece 14 puntos de 38 a 52, Kicillof de 39 a 47, baja María Eugenia Vidal. Riorda tiene una mirada muy interesante y la vamos a charlar sobre Vidal. Larreta salva los trapos en el oficialismo porque ganó, subió de 40 a 46. Y en la otra punta, Massa, que en esta medición durante meses venía último, llegó a tener solo un dígito de imagen positiva, tenía 11 en mayo, había crecido un poquito y pasó a 25 en octubre, al revés de lo que le ocurrió a Marcos Peña, que tenía 23 y bajó a solo 14. Y lo dije, y le podemos preguntar a Riorda qué mirada tiene sobre la imagen de Vidal. Durante mucho tiempo fue la dirigente mejor valorada, una de las pocas que pasaba los 50 puntos y ahora está en solo, decimos entre comillas, 46. En algún momento habías publicado, me acuerdo hace un año, un ranking de gobernadores de una encuesta que habías tomado en tu columna en el diario. Y yo señalé que cuidado con esas lecturas, ¿sí? Porque esas lecturas sobrerepresentan la visión nacional, pero subrepresentan las visiones provinciales. Entonces, una cosa es ver en ese momento a la propia María Eugenia Vidal como mejor imagen del país que lo era, ¿sí? Como ella lo era, pero que ya no lo era en su propia provincia. De hecho, en su propia provincia había tenido muy temprano, hace aproximadamente cerca de año y medio, 2 años, diferencial negativo o prácticamente diferencial neutro. ¿Qué significa? Tanta imagen negativa como positiva, aunque empezó a desmejorar, siendo mayor la negatividad. Todavía, por el peso específico de Buenos Aires en el país, tenía mayor positividad afuera del país, que es lo que se valoraba. Si uno agarra, por lo menos, más de un tercio de los gobernadores del país, gobernadores o gobernadoras, están con imagen superior a 70 puntos. Muy por encima en su propia provincia comparativamente a María Eugenia Vidal en su propia provincia. Por lo tanto, no es descabellado el resultado. Para nada. Digo, no tan solo por la desmejora nacional, que obviamente la arrastró, con mucha dureza, pero la arrastró, sino también porque ella en la propia provincia de Buenos Aires tenía un caudal sumamente interesante, pero no representaba en su provincia lo que representaba nacionalmente. A ver, me llama la atención, además de los números que vos mostrabas recién, Edu, en la placa, Macri logró mantener el 37%, o sea, su imagen se mantuvo, no tuvo variación, Sí, probablemente tiene que ver con la movida de las marchas de Sí, Si se puede. hay que ver lo que decimos en los diarios, la fiebre, ¿no? El recorrido de la línea. Esto es mayo contra octubre. En el medio tuvo algunas oscilaciones, pero evidentemente hubo una baja en la PASO y el final de la campaña que fue muy bueno. Y el crecimiento de Pichetto, que en realidad después se decía que no había aportado demasiado respecto a los votos, ¿no? Su pata en la fórmula, pero duplicó su imagen. Sí, y es uno de los emergentes de lo que
Macri considera a sus dirigentes y funcionarios más cercanos y a los que quiere premiar con algún cargo. Como si fuera una agencia de trabajo, el presidente está preocupado porque algunos dirigentes puedan seguir en la función pública. Uno de los casos... Intentando colocar. Algo así. Sí. Uno de los casos es Pichetto, que está nominado para la Auditoría General de la Nación. Pablo Cluselias, secretario legal y técnico de la Nación, candidato a auditor en la ciudad, de obispo a cura. ¿Viste? Siempre se decía esa frase que no ocurre. Fernando de Andrés, otro dirigente muy cercano al presidente, probablemente secretario general del PRO a partir de que haya la renovación. Patricia Bullrich, viene de Unión por Libertad, se incorporó al PRO el año pasado, principal candidata para presidir el partido. Edu, ahora me vas a decir Labaña, porque dijiste que lo dejabas para después, pero antes le quiero preguntar a Pose, ¿cuánta incidencia cree que van a tener en el próximo gobierno los hombres a los que, como dice Eduardo, Macri está tratando de dejar porque considera que fue valorada su gestión, ¿no? A ver, manual 1 de cualquier dirigente político en la Argentina es buscar gente con experiencia y el lugar de lo de los intendentes es fundamental. El intendente, es más, no sé si en una reforma constitucional habría que prever que para algunos cargos tienen que alguna vez haber sido intendentes. Porque es una matriz de gobierno que no se puede contar, no se puede capacitar, es alguien que tuvo que haberlo sido. Así que sé que el peronismo tiene el peronismo, el kirchnerismo, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo cierto es que también hay que reconocer que saben de política, ¿no? Pudieron revertir una situación gravísima y lo hicieron. Entonces, en el campo nuestro, en Cambiemos, tenemos que también aprender de cómo funciona esto y me parece que los dirigentes nacionales tienen que hacerse de la cuestión de lo de los intendentes. A ver, me pasó durante muchísima cantidad de tiempo... Macri que no les dio lugar a los intendentes o Vidal durante estos 4 años? Todo dirigente nacional, de donde sea, tiene una matriz centrista. Si no pasó antes por ser intendente, en el caso de lo de Mauricio, él fue jefe de la ciudad de Buenos Aires. Es un intendente, y aparte un intendente donde dejó su huella en el lugar, lo mismo que en el caso de lo de Horacio. Ahora, también quiero decirles esto. Estoy cerca de 4 años donde como nunca nos ocurrió a los intendentes que íbamos a los actos y al final la locutora del ceremonial decía autoridades locales. ¿No? Era como que molestaba la situación. Bueno, va a tener que cambiar, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué llamativo, sí, es cierto. Al final decía, y ahora, y la presencia... Agradecemos la presencia de la presencia de locales. todo con nombre y apellido. Y antes no, antes eran los intendentes. Claro, la palabra siempre, intendente. sí, todos los dirigentes en la Argentina fuertes con el tema de los intendentes, de cualquier color político. Analizamos el tema de Labaña, que como vos decís es llamativo. Sí, para esta consultora, es una unión de consultoras, D'Alessio y Bernstein, hace casi 2 años venían midiendo a una serie de dirigentes. Durante casi todo el 2018, Labaña punteaba con María Eugenia Vidal, 50 y pico %, cuando de alguna manera era un outsider de la política, no era un ex ministro. E incluso el entorno de Labaña tomaba este dato como para decir, miren, tiene que ser uno de los candidatos de Alternativa Federal. Cuando el 20 de mayo Labaña confirma, ratifica que va a ser candidato pese a la ruptura del espacio, la imagen de Labaña empieza a caer. Cuando él pasa a ser candidato y se mete en interna peronista, empieza a caer. Cae a un piso de 36 puntos, como muestra la placa, en mayo. Sí. ¿Y uno qué es lo que supondría? Cayó la imagen al 36, si perdió lo van a seguir golpeando en el piso. No, Labaña, cuando pasa a ser inofensivo políticamente, por lo menos electoralmente, vuelve a crecer la imagen y en la medición que termina en octubre, vuelve a estar primero con 57 puntos. Sube una cantidad, 20 puntos, 21 puntos. 21 puntos. Ahora, ¿por qué creen que es esto? Digo, ¿hubo una valoración nuevamente de Labaña porque la gente se lo tildó de soberbio a Labaña, ¿no? Por no querer ir a la interna. Y él ayudó. Él, sí, ayudó, pero nosotros hablábamos esta semana en la radio, él dice que consideraba en ese momento que desde el oficialismo lo que intentaban y desde el Frente de Todos era, sobre todo desde ambos lugares,
por un lado cooptarlo y por el otro vaciarlo de poder, vaciar la alternativa federal de poder para que finalmente quedara licuado. Entonces, para él no tenía que haber interna. ¿Creen que la gente lo sobrevaloró después a Lavagna o se le fue ese enojo con Lavagna, esa cosa de entenderlo No, como Lavagna soberbia? existe porque está absolutamente vinculado para la gente con la reactivación con la Argentina que sale de esa tendencia que iba hacia un piso que no se conocía dónde, y el rebote está vinculado con Lavagna. Lo que me parece es que entre las dos elecciones lo que también ocurrió es que Roberto Lavagna, que perfectamente calificaba para ser presidente de la Nación, también la gente en la primera... una paso sin paso es una encuesta obligatoria, que es algo vergonzoso y que la verdad es que no hay que seguirlo eso. Pero en esa encuesta obligatoria la gente lo habrá visto a Lavagna como que dividía el voto, tanto de un lado como del otro. Fausto, ¿cómo ves la evolución de Lavagna? ¿A qué la atribuís? ¿Por qué crece 21 puntos? Yo creo que la evolución de Lavagna viene atada a la recuperación del 2003. Y en parte creo que en las elecciones, esto es más para los analistas políticos, pero me parece que hubo mucho hincapié en recordar el 2003 y la recuperación del 2003, por más que estemos a 10.000 kilómetros de distancia de poder lograr algo así, ¿no? El 2003 fue una crisis cambiaria con deuda, pero con una economía que tenía mucha capacidad de crecimiento. Esta economía no tiene capacidad de crecimiento y entonces creo que en ese intento de hacer un recuerdo sobre el 2003, de que vamos a volver al 2003, creo que también habrá empujado un poco a Lavagna, ¿no? Bueno,